tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Hoy les pido disculpas, la garganta no está en sus mejores condiciones, pero el cerebro sí, por lo tanto vamos a seguir trabajando. Hola, Romina. Buenas noches, Mario. ¿Todo bien? Todo bien. Mario, buenas noches. ¿Todo bien? Sí, sí. ¿Lo escuchaste al gobernador en el discurso o no? Sí, lo escuché. ¿Sí? Completito. 40 minutos, ¿no? Algo así. ¿Vos te diste cuenta que hay una sola presentación del 1 de abril, cuando se abre el periodo legislativo del gobernador, que habla 15 minutos? Fue en el 2015. Después el resto de los discursos siempre estuvieron en el orden de los 40 minutos. Que es lo recomendable también para mantener la atención del oyente, ¿no? Después vamos a comentar algo, si tenemos tiempo, de los 15 minutos, por qué fueron los 15 minutos esos. ¿Cómo les va? La verdad que es un gusto estar con ustedes esta noche. No me ayuda mucho la garganta, pero sí las ganas de hacer cosas y de trabajar. Por lo tanto, vamos a hacer lo imposible por llevar el programa adelante. 1 de abril, como todos los años, se abre el periodo legislativo y hace uso de la palabra el gobernador de la provincia. Es el único orador, y de ahí en adelante comienza la tarea legislativa. Este año, como le comentaba recién a Daniel, bueno, él como periodista estuvo en el lugar, por lo tanto sabe perfectamente, duró 40 minutos el mensaje del gobernador, donde se fueron desgranando distintos temas, tanto en el orden nacional como en el orden provincial, las perspectivas de la provincia, cómo nos encontramos y cómo él ve la provincia, teniendo en cuenta que este es su anteúltimo mandato, su anteúltimo discurso. El año que viene, ya cuando cierre en el mes de abril, va a ser el último después de 12 años de gobierno. 12 años de gobierno que, aunque parezca increíble, en algunos lugares está siendo cuestionado hoy en el mundo de por qué los gobiernos se tienen que ir y por qué, si los gobiernos son buenos y la gente los quiere, por qué no quedarse, si en definitiva es el voto de la gente el que los decide. Claro, muchas veces la gente lo que no tiene en cuenta son las ventajas que tiene el oficialismo con respecto a la oposición. O sea, el oficialismo tiene la posibilidad de estar todos los días en los medios y estar todos los días con la publicidad del propio Estado en el aire, y la oposición eso le es prácticamente imposible. Por lo tanto, hay una gran ventaja después de prometer obras, de hacer cosas, de dar trabajo. Y eso tiene su cosa a favor y su cosa en contra, ¿no? Porque los que dicen que tendría que ser a perpetuidad, a lo mejor, los mandatos de los gobernadores, se olvidan de que la gente también tiene sobre eso una gran responsabilidad y la gente se cansa, más allá de que sean buenos o malos. La gente ya se cansa y quiere un cambio. O sea, parece que es natural en el ser humano de querer cambiar. Entonces ustedes acuérdense cómo ingresó Romero y cómo salió a los 12 años. El último año de Romero, si no salía a la calle con ISA, en la capital no podía salir. Entonces uno dice, bueno, pero ¿y si se hubiese presentado? Y si se hubiese presentado de nuevo Romero, lo hubiesen matado. Hubiese perdido la elección de punta a punta con cualquiera. Y hoy Juan Manuel Urtubey creo que está lamentablemente en el mismo camino. ¿Por qué? Y será porque la gente ya llega un momento que dice, bueno, ya está. Y ya está. Pero ¿y quién sería el cambio? No sé, pues ya está. Porque hoy no hay una figura así de peso que dice está frente a Juan Manuel Urtubey. Claro, todavía falta un año y pico. El único candidato que está más o menos parado, que se lo ve como que puede ser el sucesor, es Gustavo Sáenz. Pero después mucho más no se ve por ahí. Y bueno, Gustavo Sáenz es el intendente, entonces él está todo el día haciendo política y hablando de política en los medios. Y los demás candidatos, ¿cómo acceden a eso? Y se les hace un poquito más difícil, y más con el tiempo que falta. Por lo tanto, hay controversias al respecto. Hay gente que dice que los gobernadores tendrían que estar toda la vida y se quieren quedar como los intendentes. ¿Vio los intendentes lo que pasa en los pueblos? Acá hay varios que lo podemos nombrar, el caso de Pérez en la Merced. Y curiosamente, hace 23 años que es intendente y la gente dice, es bárbaro Pérez. Y usted va a la Merced está ordenada y está linda, y la gente no se cansó de Pérez, una cosa curiosa, ¿no? Y será que si se cansó, porque hubo una elección donde estuvo peligrando, el hombre cambió un poco el ritmo y se acomodó de nuevo. Bueno, ahora se habla ya de la reforma de la Constitución, todo eso va a terminar, se supone. El gobernador, por supuesto, que habló de la reforma de la Constitución, también en su discurso, como de otros temas que vamos a analizar esta noche. Lo vamos a analizar con Guillermo Martinelli, un hombre que no solamente estuvo ahí, sino que es un hombre con una formación política de muchos años ya. Trabaja en el frente, políticamente en el frente Romero-Olmedo, si ustedes se acuerdan. Romero más Olmedo se llamaba el frente. Vamos a estar con Julio Moreno, de Salta Somos Todos, el partido de Olmedo, que es un partido que curiosamente se queda sin la personería política en Salta. Y uno dice, ¿qué pasó con Olmedo? O sea, se fundió el partido de Olmedo, ¿qué pasó? ¿Dónde está la sede de Olmedo?
Olmedo nunca tuvo sede realmente. La sede, él decía que era el mismo. Donde él estaba el partido. Lo que pasa es que Olmedo está armando un partido a nivel nacional. Y lo va a presentar con nombre de Partido Nacional y lo va a hacer en los próximos días o en los próximos meses. Vamos a estar con Julio Moreno. Vamos a estar con Humberto Vázquez, de la Unión Cívica Radical. Hoy la Unión Cívica Radical tenía una reunión importantísima en Mendoza, con el presidente del partido, precisamente para ver qué hacían en la próxima elección con Cambiemos. Porque yo creo que ya muchos radicales se dieron cuenta que los puede haber usado tranquilamente el PRO para hacer, no sé, un furgón de cola de Cambiemos. Eso es lo que le estaban queriendo reclamar. O sea, vamos a ver cómo resulta esta reunión y qué es lo que hace la Unión Cívica Radical después de la reunión que se está desarrollando hoy, a esta hora, en Mendoza. Y vamos a hablar con Martín de los Ríos, el hombre del PRO. Curiosamente, la gente de Cambiemos es muy difícil poderlo ubicar porque, bueno, es un conglomerado de personas de distintos partidos que no hay nada claro. Entonces hemos invitado para que pueda opinar sobre el discurso de Urtubey, lo puede hacer la gente del PRO. Además vamos a estar con la columna, como hacemos todos los jueves, del doctor Alejandro Saravia. Es lo que tenemos para esta noche, no se lo pierda, seguramente va a pasar una buena hora con nosotros. Ya volvemos. Auspician este programa las siguientes empresas: Banco Macro, Lusal, La Casa de la Bodega, Edesa, Hotel del Dique, Transporte Marcilese, AGI Construcciones. Bueno, ya estamos nuevamente. Señores, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Bien? Todo bien. Bueno, no sé si lo voy a presentar mucho, todo el mundo los conoce, ¿no? Pero de todas formas me gustaría que sí entremos de lleno al tema del 1 de abril. O sea, este año, yo lo decía recién en la apertura, el mensaje del gobernador fueron 40 minutos. Normalmente ese es el tiempo que utiliza, menos en el 2015 que habló 15 minutos. Exactamente. Una cosa bastante curiosa, por cierto, ¿no? Sorprendió en ese momento, pero bueno, hoy no dejó de ser ya historia, ¿no? Así que bueno, vamos a entrar a desgranar, si a ustedes les parece bien, qué es lo que dijo el gobernador. ¿Parece bien? ¿Cómo? Vamos a la primera parte, cuando habla de la reforma constitucional. Todos sabemos, sentimos que vivimos en una Argentina que cambia todos los días. Muchos temas lo hace para bien, otros no. Salta vive esos cambios con necesidades concretas, defendiendo sus derechos, pero sin poner palos en la rueda. Los salteños sabemos bien que especular con el fracaso de otros es una cobardía e ignorar los principios que nos hacen personas de bien. Hemos trabajado mucho por nuestra provincia. No hablo de un gobierno, hablo de todos nosotros, de todos los salteños. El año electoral que vivimos no fue excusa para hacerlo. Tenemos un deber que es mucho más importante, un deber irrenunciable, que es mejorar la vida de nuestro pueblo. El que crea que esto se logra en soledad, sin escuchar al otro, sin aceptar errores y sin compartir logros, está condenado al fracaso. Con ese fracaso llega el dolor de la gente, de nuestra gente. Causar ese dolor es el peor de los delitos que puede cometer un gobernante. En lo personal, he aprendido muchísimo estos años. No hay mejor maestro que el pueblo. Entendí que la calidad institucional no se declama, sino que se realiza. Que no alcanza con mejorar enormemente sistemas electorales y canales de participación, que hace falta dar el ejemplo todos los días. Hoy existe una convivencia política en Salta inédita. Esa convivencia permitió logros importantes, trascendentes. Hemos logrado la reforma electoral que es ejemplo para todo el país y permite fundamentalmente mayor transparencia. Hoy los partidos políticos, todos ellos, pueden dar a conocer sus propuestas. Hemos cambiado también la designación de jueces de la Corte por un sistema diferente y mucho más participativo. Hemos desarrollado un plan de desarrollo estratégico Salta 2030, con el convencimiento de que pensar nuestro futuro es una forma de lograr un presente mejor. Y hemos creado el Consejo Económico Social que controla su ejecución. Hoy predomina el respeto y el intento de acordar puntos básicos para el bien de los salteños. Hoy, ser opositor no es un insulto, como tampoco lo es ser oficialista. Y este es un trabajo conjunto de toda la dirigencia.
pero tal vez lo logrado no alcanza, no sea suficiente y sea tiempo de evaluar algunas iniciativas de la oposición respecto a una reforma constitucional. Pareciera que al fin todos entendimos que no somos nosotros los dueños del poder. El poder es de la gente y nos lo presta por un ratito, que siempre, para unos y otros, termina. Y para la democracia es bueno, sano y decente que así sea. Bueno, por supuesto que en la medida que lo íbamos escuchando, cada uno emitía una sonrisa o estaba más serio, ¿no?, con respecto a lo que dice el gobernador. ¿Qué tienen para decir de esto? La posición del gobernador desde el punto de vista filosófico y de actuación es diferente a otros años. Esta es una posición donde él se ha situado en la amplitud de criterio, de tolerancia, de conceptos, donde no toma para sí una bandera de iniciativa y de dirección, sino de convivencia. Es más bien una postura clerical la que ha tomado en este último discurso el gobernador de la provincia, que lo ha hecho más extenso que algunos anteriores, como el del 2015, que fueron 15 minutos, como bien recordaba usted, Mari. Pero además, la postura de él es una postura así ya universalista. Él ya está por encima de la situación de la provincia. Y dice, los salteños hacemos, ya la oposición es buena, el oficialismo también, es decir, todos hermanados realmente en una causa superadora de la provincia. Días antes decía que la Constitución no se debe tocar, por lo menos mientras él esté, y tampoco la va a auspiciar. Ahora la está auspiciando. Toma, naturalmente, lo que algún sector de la oposición puede haber dicho, la toma ya como válida para que realmente se mejore, en la misma línea que él dice en las reformas que hicimos en Salta, en la línea electoral, que ha permitido una caja diferente de convivencia donde todos trabajamos, pareciera, dice el gobernador, en el mismo sentido. Es decir, yo creo que el discurso del gobernador no tiene nada que ver con la realidad. El gobernador, la verdad, únicamente ha hablado con sectores que no pertenecen a su partido, cuando se dio el abrazo con Juan Carlos Romero, y me parece que ahí terminó, y con López, que era diputado del Partido Obrero. Y esa es toda la relación que tuvo con la oposición. Es decir, no tuvo ninguna otra relación. Las relaciones que existen con la oposición y el oficialismo se dan en la legislatura, en la Cámara de Diputados sobre todo, y mínimamente en la Cámara de Senadores. Pero no existe por parte del Ejecutivo la promoción precisamente de lo que el discurso de él está hablando, ¿no es cierto?, de que seamos todos buenos hermanos y que vamos en la misma dirección. O sea, paz y amor. Exactamente. Moreno. Bueno, la verdad que coincido con el diputado Martinelli, este discurso de unión, de unidad. Me sorprendió el optimismo que tiene con respecto a la provincia, pero en definitiva no es más que anuncios. Me hubiera preocupado o me hubiera querido entender qué es lo que pasa con los trabajadores de los ingenios, de esta agroindustria que se está cayendo a pedazos. Me hubiera gustado saber qué pasa con los 32 emprendimientos que por cumplir una orden del ministro de la Nación se acogió cuando acá en Salta ya hacía 4 años que le dieron la autorización para desmontar y hacer proyectos productivos agrícolas ganaderos. O sea, ese tipo de cosas no hemos encontrado, por lo menos yo, una resolución, o qué es lo que pasó con el pacto con la Nación. Acá aumentaron las tarifas, esto fue un tarifazo total. Entonces tendría que haber explicado por qué se hizo este aumento de tarifas, cuando en definitiva, si vamos a analizar los puntos de la recaudación, en definitiva son muy pocos los aumentos de la recaudación con respecto a los aumentos de las tasas de gravabilidad. Así que hubiera sido más preferible que nos dé soluciones concretas antes de un discurso salomónico para decir que está todo bien, que quizás ya como estadística o midiéndose algún traje, quizás que le pueda quedar mejor en otro lugar de Argentina, quizás como candidato a presidente. Pero bueno, acá en Salta las materias pendientes y temas que no se han llegado a arreglar, no se solucionaron, son los temas que seguimos cuestionándonos, por supuesto. Martín de los Ríos, en tu opinión, ¿el gobernador de la provincia está más cerca de Cambiemos o ustedes son oposición de él acá?
¿Cuál es la posición del PRO en Salta? No, nosotros, desde nuestra visión y forma de hacer política, la posición no es ni de oposición ni de fanatismo, es de resolver problemas. Nuestro espacio es 100% pragmático, por lo menos en esta etapa de transición y de crisis continua y reeditada que vivimos, de manera que no importa tanto situarlo, sí importa trabajar juntos en resolver los problemas de la gente. Y allí yo encuentro en el discurso del gobernador algunas coincidencias, como que Argentina cambia todos los días y que los desafíos de resolver los problemas de la gente solamente lo podemos llevar adelante entre todos. Por supuesto, es parte de nuestra visión. Comparto que la convivencia política en Salta es buena y es fundamental para tal cosa. Comparto que la reforma electoral es ejemplo y ojalá siga siendo ejemplo, ¿no? Porque usted seguramente antes y mejor informado que nosotros sabrá que pueden no llegar los chips de Corea, de no sé dónde, y entonces la próxima elección no nos invite a compartir el voto electrónico. En fin, por supuesto que no hay ninguna constancia, ni personalmente me consta que ese o alguno de esos comentarios puedan ser realidad. Evaluar iniciativas de la oposición en cuestiones centrales, como pueden ser la reforma de nuestra Carta Magna, también es algo que comparto. Y después sí entramos ya en la Disneylandia curiosa, generalmente de todo gobernador en sus informes, que yo quiero concentrarme en un gobierno nacional que escucha pero no responde, cuando lo único que después, a lo largo de su discurso, enumera como obras concretas que resuelven los problemas de la gente, como los 41 frentes de obra que hoy tiene Salta, 13 puentes en Rivadavia, 7 en Animaná, el candado sobre la Ruta 51, que tantos salteños deben haber recorrido este fin de semana largo, los 183 kilómetros de red de agua potable en ejecución, los 212 kilómetros de red de cloacas en ejecución, el ferrocarril Belgrano Cargas en ejecución. Para que me aclare, ¿eso lo hace la provincia o la nación? La nación, Eso es nación. a través de la provincia. Por eso estoy diciendo que decir con tanta liviandad que asistimos a un gobierno nacional que escucha pero no responde, me parece realmente de una falta de veracidad absoluta, y estoy enumerando puntualmente obras que son ejecutadas con la institucionalidad que corresponde a la provincia y a los municipios, pero con recursos federales que en buena hora e históricamente se dispongan para Salta. Entonces toda esa parte claramente no podemos compartirla, como lo que expuso sobre salud. Basta recorrer los hospitales de Orán, se habló de 7 hospitales y de inversiones siderales. Lo vamos a ir escuchando en el transcurso del programa. Entonces, pero tampoco podemos coincidir en eso. Creo que hubo un proyecto innovador y muy bueno, muy interesante en materia de seguridad, que tenemos que ajustar, porque de ninguna manera son 8 minutos hoy los tiempos de proceso y de demora entre una demanda de seguridad frente a un delito y una acción concreta de las fuerzas policiales. Y fundamentalmente puso como prioridad generar empleo cuando no hace otra cosa que destruir toda potencialidad de desarrollo, con el mensaje o el relato que fuere, pero destruye toda potencialidad de desarrollo. Sin ir más lejos, en algún momento habló de 2.500.000 hectáreas protegidas. En buena hora que protejamos todo lo que se debe proteger, pero ¿quién protege a nuestros hermanos del Chaco salteño que hoy no tienen ninguna posibilidad de trabajar genuinamente y de sobrevivir, sino a través del asistencialismo, mientras seguimos con esta panacea equivocada de un fanatismo ambientalista que seguramente paga políticamente en Buenos Aires, no en Salta? Entonces, que la prioridad sea generar trabajo genuino, me parece que también es un error conceptual, porque no se traslada a la realidad. Y tiene que ver con los proyectos que se dejaron de ejecutar, y con el comentario que hizo hoy de por qué suspendió los 31 proyectos de desarrollo. Hoy lo escuché,
diciendo que lo había hecho en nombre y en beneficio de los propios damnificados. O sea, ese tipo de cosas son las que nos llaman a una angustiante impotencia. O sea, a ver, primero, están enojados, o en el caso del PRO, están enojados porque no reconoce las obras nacionales. No es una cuestión de reconocer, No, bueno, digamos la verdad. a ver, simplemente para porque también sí. en el discurso se habló de Sí. lo importante de mirarnos a los ojos y decir la verdad. Pues hagamos eso, nada más. Hagamos Entonces, eso. no dijo la verdad Urtubey. A mí me parece que en esa frase puntual tenemos un gobierno nacional que escucha pero no responde, claramente no dijo la verdad y acabo de enumerar razones concretas y puntuales de esa falta a la verdad. Bien, Vázquez, ¿cómo lo vio la Unión Cívica Radical? A mí me aburrió el gobernador. Primero, porque me parece que dice más o menos siempre lo mismo. Y lo que es mucho peor, como decía Martín, nunca enumera algún tipo de solución que haya llevado a la gente. Diga, aquí hemos hecho las cloacas, hemos hecho tantos kilómetros de ruta, hemos generado las condiciones para que se desarrolle tal zona. Siempre verso, siempre con un tinte de prosa romántica, carente de contenido. Y es realmente lo que, bueno, también es propio de alguien que se está yendo y que de alguna manera por ahí intenta hablar de cosas que no le competen, como la de la pobreza, querer compararse con el gobierno nacional y en un discurso de que él bajó la pobreza. Me parece que es cínico lo que dice. A ver, entonces, ¿se puede concluir, así por la perspectiva que ustedes están planteando ahora, que el gobernador es más un gobernador político que un gobernador de gestión? Yo creo que sí. Gran estratega, claramente. gran estratega. Políticamente. Políticamente, gestión, obviamente, gran con varias ambicioso. influencias. Más que estratega, ambicioso. Con dinero y con buenos contactos se puede posicionar una figura en cualquier dinero. lugar del mundo, ¿no es cierto? Creo que fundamentalmente con dinero. Claro. Bueno, pero también ¿No es eso lo cierto? podemos trasladar al gobierno nacional con la figura de Macri, no seamos malos. Y sí, ¿y por qué no? Diciendo ¿Por qué no? a Macri fue esencialmente estrategia. Macri. Dinero no. A ver, ¿cuánto habrá gastado mi amigo personal Alfredo en su campaña de gobernador? ¿Qué, Alfredo? Olmedo, y no la ganó. Entonces, creo que no es solo dinero, claramente la estrategia es fundamental. A mí me parece que el gobernador tiene una capacidad de reflejo extraordinaria en términos políticos y por eso, frente a una provincia que 10 años después me parece no tiene mucho por qué lucirse, mantiene una muy buena aceptación de gestión Perdón, Martín, y una imagen que lo va a hacer candidato Martín, a presidente. pero Martín, Sí. a ver, esa estrategia que vos decís que tiene el gobernador, ¿en función de qué? No, bueno, claramente Recién criticaba claramente de una que- ambición de poder y absolutamente bueno, necesaria. Es una cuestión personal. Naturalmente, Personal, no es una cuestión... Tratemos de creer que no es No, tan no, así. no, si yo Tratemos de tengo no que es creer tan lo que así. veo. después de 11 años de Como gobierno. Santo Tomás. Ahora, San Tomás. ¿por qué la que mi comparación de herida Macri? mete los dedos. Pero ¿por qué la comparación de Macri con Olmedo, por ejemplo? No comparemos que uno medio. Dije Sí. que Por el color amarillo, quizás. Ah, por el color amarillo. Alfred- Sí, pero que ya hay voy a hablar campaña- yo de Olmedo también, No, ya no, me toca a mí. digo, así que a ver, el sí, ejemplo, esperen un ratito. El ejemplo de Alfredo, a mi humilde juicio, tiene que ver con muchos recursos dispuestos para un fin sin estrategia aprobada y un fin que queda Sí, pero hay que lejos. tener en cuenta una cosa, ¿no? Y esto no es en defensa de Olmedo, sino de cómo es la realidad del sistema. O sea, Olmedo cuando salió a pelear la gobernación salió como opositor a un oficialista. En el caso de Macri, se vencía un mandato y salía a pelear con otro señor que no estaba en el gobierno, como era Scioli. O sea, no peleó contra Cristina. Así que creo que los pesos Era son distinta, distintos, ¿no? o sea, los escenarios son totalmente escenarios son distintos. Y hoy, distintos. Yo hablo de recursos Sí. versus estrategia, no de comparaciones. Claramente no se puede comparar la campaña de Alfredo con la de Mauricio Macri. No, hablo de la exacta combinación de recursos y estrategia. A mí me parece que solo con recursos y sin estrategia, o solo con estrategia y sin recursos, no se O sea, accede ¿qué le a ese tipo a ver, de ¿qué le pasos. faltó a Olmedo? Le faltó un Estrategia, a mi juicio. Durán Barba. No, le faltó troll. Equipo y ¿Qué le faltó? estrategia. Una cantidad de trolls importante. Ah, bueno, claro, sí, es por el bueno, manejo pero, otro. no, pero sí, a ver. yo lo que Sí. quiero, obviamente, hay que mirar para adelante, ¿no? Yo creo que Urtubey ya está, ya fue. Nos hagamos la autocrítica, tratemos de que la provincia llegue en un buen estado, no tan endeudada como estaba hasta hace poco,
Pero sí creo que es importante que trabajemos juntos para desendeudar la provincia y que ahora empiece un proceso de crecimiento. Creo que esta oportunidad que se da con esta elección, en donde no va a competir Urtubey, el oficialismo, no va a competir eventualmente el senador Romero. ¿Estás seguro? No estoy seguro, pero aparentemente nosotros desde nuestro espacio con Olmedo estamos trabajando para la gobernación de Alfredo. Entonces, obviamente nosotros sí queremos que Alfredo sea el próximo gobernador. Nuestros equipos técnicos ya estamos haciendo un diagnóstico muy fuerte de la provincia. Entonces sí estamos trabajando para encontrar la provincia. Y creo que es importante ahora trabajar para que la provincia quede en orden, medianamente en orden, para empezar a crecer. O sea, creo que las condiciones están dadas. Así que ese es el planteo que hoy nosotros estamos haciendo. Está bien, les propongo que sigamos un poquito con el discurso del doctor Urtubey, si no nos llegamos. Vamos a ver qué decía con su relación con Nación el doctor Juan Manuel Urtubey. La palabra ellos lleva al fracaso. La palabra nosotros marca un camino largo pero fructífero. La palabra grieta es una tragedia que no debe ser naturalizada. No se trata de auspiciar y alimentar el uno contra el otro. Se trata de avanzar el uno con el otro. Sería una injusticia decir que no somos escuchados por el Gobierno Nacional, pero sería una mentira decir que recibimos todas las respuestas que necesitamos. No somos ni nos creemos el ombligo del mundo, pero los salteños somos conscientes de nuestros derechos, de lo que nos corresponde y también de nuestras obligaciones. En toda mi gestión están mis convicciones y mi respeto al mandato popular. Tengo el enorme privilegio de ser un empleado público que vino a servir a cada salteño, un empleado con muchísimas más obligaciones que ventajas, pero con el maravilloso premio de que si hace bien su tarea, más de 1.300.000 personas vivirán un poco mejor. Sigue insistiendo que es un gran estratega. Sí, yo, es más, suelo compararlo al doctor Urtubey con el mismísimo Napoleón Bonaparte en cuestión de estrategia. Es un gran estratega, a mi juicio, por supuesto. ¿Esto significa que puede llegar a ser presidente de la Nación? No en el 19, pero puede llegar, sí. ¿No en el 19? No en el 19. Claramente no en el 19. ¿Cómo la ven esta parte? O sea... No, yo la veo que seguimos con la mística y con toda la parfalería de que tenemos que seguir bien, que la nación de por acá, de la nación por allá, pero me hubiera gustado más, vuelvo a repetirte, Mario, hechos concretos. Esto hemos hecho, estamos trabajando para que esto funcione y para que esto no funcione. O sea, yo creo que un mensaje, un gobernador cuando va a explicar es qué es lo que ha hecho y qué es lo que quiere hacer. No explicar que si la relación es buena, la relación es mala, pero el planteo pasa por ahí. Bueno, pero será porque tenemos un país muy centralista, porque si tuviéramos un país federal, estas cosas pasarían totalmente desapercibidas. O sea, se sabe que a la provincia le toca determinada cantidad de dinero, le llega esa cantidad de dinero y cada provincia se tiene que manejar. Ahora, nosotros tenemos, parecería, un país tan federal que los gobernadores o los intendentes o quien fuere, depende de la simpatía que tengan en Buenos Aires o lo que pretenda el gobierno central para mandar plata. Es como si fuera una dádiva que les manda el gobierno nacional, este gobierno y el anterior. O sea, lo que demuestran es que son déspotas totales. O sea, manejan el poder y el dinero en función de sus propias necesidades, no porque sean un país federal donde a cada uno le corresponde lo que le corresponde en base a lo que es y de ahí se tiene que manejar con el dinero. Pero eso es gran culpa también de los legisladores nacionales. Sin duda que después sí. de la última reforma constitucional y de los propios gobernadores. Porque el último acuerdo fiscal que se hizo para favorecer a Buenos Aires es dar un bono para las provincias, pero el acuerdo a Buenos Aires, ventajosísimo para la provincia de Buenos Aires. Andás más atrás, doctor. Bueno. Con la última reforma de la Constitución se le dio un plazo al Congreso para el dictado de la nueva ley de coparticipación. En el año 96 tendría que haber ocurrido eso. Pero acá entonces quiere decir que los senadores nos entregan atados. No estoy de acuerdo en absoluto con que... Yo creo que los resultados y la inacción de todo este tiempo demuestra de que las provincias, los gobernadores y los legisladores son culpables de lo que hace ¿Pero no Nación. ¿Se favoreció acaso a la provincia de Buenos Aires en forma desigual con el resto del país? Yo realmente no tengo, y esto es algo que discutimos siempre en la Cámara y sobre lo que me sostengo firme, no tengo elementos de certeza para suponer que eso sea así. Sí tengo elementos de certeza
con montos precisos para poder saber que la distribución automática de coparticipación creció frente a lo que fue el 2015 en el 2016 muchísimo, después hablamos de números concretos que a la gente le aburre, y en el 17 mucho más. Sí. Y que los 41 frentes de obra por más de 3.000 millones de pesos que hoy se están ejecutando en Salta son una revolución federal e histórica para el norte. ¿A quién se favoreció en el último acuerdo precisamente? Yo no estoy tan de acuerdo porque no estoy tan de acuerdo porque y hasta como colega jurista se lo digo, no estoy tan de acuerdo porque la provincia de Buenos Aires estaba con un juicio por su fondo de conurbano sin resultado, pero con un 95%, 45 con un 95% de alternativa que el juicio se esa lo gane foto a perversa que se sacó la Vidal con el presidente de la Corte, eso realmente no se debiera hacer. Se importa mucho porque eso genera de alguna manera la conciencia que el presidente le estaba diciendo, el presidente de la Corte le estaba diciendo le vamos a sacar a favor. Y eso no se hace judicialmente. No, dígaselo al presidente de la Corte. Lo estoy diciendo públicamente. De todas maneras, es un espacio donde se habla de política. De todas maneras, qué bueno sería que algún día tengamos un país federal, ¿no? Donde la provincia sepa qué es lo que pueda gastar y no tenga que pedirle a nadie de rodillas o ser favorecido porque es más lindo y más feo, ¿no? Creo que vamos en ese camino. El pacto fiscal es eso. Sí, el pacto fiscal, obviamente, yo tengo mis observaciones para hacer, pero tampoco ha beneficiado demasiado a la provincia. ¿Cómo se manejó en la provincia también? Porque se hablaba, en caso de comercio, las tasas de actividades económicas, se hablaba de un máximo de 5% y nosotros estábamos en un 3,6% y se subió a un 5%. Evidentemente eso perjudicó muchísimo al comercio. Y es culpa de eso no es culpa del pero yo estoy hablando, pero estamos hablando de gestión, ¿o no estamos hablando de gestión? Esa es la decisión del gobernador. Bueno, pero estamos hablando de gestión, así como el mismo gobernador dijo que era un dirigente ad honorem del gobierno nacional. Eso es lo que estamos hablando de gestión del gobierno. La idea, de la adhesión de las provincias al compromiso fiscal y a la disciplina fiscal que allí se establecía, para Salta tuvo beneficios concretos, muy concretos. En primer lugar, poder pagar las letras que vencían en diciembre contra la garantía que Nación a través de ese compromiso firmado daba y que la pedían los organismos financieros a quienes se le debía. Entonces, no es moco el pavo, porque ¿qué pasaba si esos 2.000 y pico de millones de pesos en letras emitidas y que se debían pagar no se pagaban para Salta y los salteños? Eso es por un lado. Y por otro lado, la voluntad y el espíritu del compromiso fiscal Nación-Provincia es bajar impuestos, que aquí se lo haya usado al revés, y ya que se ponía una supuesta unificación de alícuotas, porque había provincias que cobraban el 8 en ingreso bruto, entonces digamos, bueno, nadie puede cobrar más que el 5, pero eso no significa que el que cobra el 3 se lo lleve al 5, esa fue una picardía. Obviamente, pero estamos hablando de la gestión del gobernador. Eso es responsabilidad exclusiva. Bueno, perdón, porque se nos pasa el tiempo. Tenemos la parte económica, habló de la parte económica y habló del sector azucarero. Me gustaría que lo podamos escuchar y de ahí en adelante ustedes puedan dar la opinión. Vamos. En cuanto a la generación de trabajo, hemos sufrido el embate de la falta de competitividad de las economías regionales que atenta fuertemente contra el empleo y la producción. En cada momento, en cada oportunidad, este gobierno levanta la bandera de su defensa. Alguna vez los gobiernos centrales se darán cuenta que el deterioro de las economías regionales solo lleva al deterioro de la nación. Además, la crisis del sector azucarero ha dejado sin empleo a muchos trabajadores. Hemos mediado, hemos explicado, los resultados no fueron hasta ahora como esperábamos. Seguiremos trabajando sin demagogia en busca de la continuidad laboral de esos cientos y cientos de trabajadores. Como sucede cada 1 de abril, tienen en sus manos un informe pormenorizado de lo realizado, con gráficos y cifras concretas. Les pido leerlo, cuestionarlo, discutirlo. Todos tenemos el derecho y la obligación, en su caso, de conocer cómo estamos y qué está haciendo el gobierno provincial. Sé que son muchas las inquietudes y preocupaciones de cada uno de ustedes, pero quiero darles con claridad y sinceridad algunas cifras acerca de las finanzas de la provincia.
Desde que me hice cargo del gobierno, redujimos la deuda pública en un 39%. Hoy la deuda pública asciende al 9,10% del Producto Bruto, en un contexto de un país en el que alcanza al 53,7% del producto. En este mismo contexto, en el que la nación cerró el año 2017 con un déficit del 6,7%, en la provincia este es del 2,6%, casi 3 veces menos que el déficit nacional. Es necesario que trabajemos juntos para bajarlo aún más. Señoras y señores, no alcanza con el cambio. Hace falta la transformación. Hace falta curar heridas. Me interesa más tirar abajo las puertas del atraso que tocar timbres. No todas las casas tienen timbres, pero muchísimas tienen necesidades que se solucionan trabajando. No busco que me quieran, busco demostrar mi amor con hechos concretos. No quiero pobres resignados, quiero gente con oportunidades, con fuerza y con capacidad de crecer sin deberle nada a un concejal, a un diputado, a un senador, a un gobernador, a un presidente. Somos nosotros los deudores y hay una sola manera de pagar esa deuda, haciendo crecer a los que no paran de caer, haciendo crecer a los que crecieron, haciendo crecer a los que creen que no se puede crecer. Esta es mi misión, esto es por lo que dejo el alma y esto es por lo que pido una vez más que me acompañen. Alguna vez dije que no hay hombres que puedan cambiar la realidad, que son los pueblos los que lo hacen. Y es el pueblo salteño, aquel que siguió un hombre sin pedirle nada a cambio y con ello hizo nacer un país, el que hará nacer de una vez y para siempre la transformación que solo justa, sino también es perentoria. Hemos puesto las bases, construyamos el edificio. Bueno, es una frase, ¿no? Es una frase que precisamente importantísima, porque ha puesto nada más a criterio de las bases, es decir, es confesión de su parte, diciendo que no pudo edificar, efectivamente. ¿Qué ganamos solamente con la base en 10 años? Tuvimos 10 años pero para ¿por qué? edificar. A ver, perdón, doctor, ¿usted por qué dice 10 años? Y porque lleva 10 años de gobernador. Bueno, pero hay una continuidad, son 22. No. Bueno, vale. Claro, o sea, a ver, las bases de dónde, si usted tiene que poner bases. Diferentes sí. Visiones que se tuvieron durante 22 años. ¿Usted cree? Sí. ¿A hoy lo cree? Sí. Yo creo que hubo una visión de desarrollo. Sí. Pero en la época de Juan Carlos Romero, diferente a la visión de gobernar. Pero en el libro que escribió el propio Juan Manuel Urtubey, y donde lo alababa Juan Carlos Romero, decía que Romero había sentado las bases para hacer de Salta una cosa. Y él sigue haciendo las bases del país. Y él sigue haciendo las bases. Se ve que las bases las han hecho seguramente en alguna ciénaga. Ha hecho Romero, no se pero si nosotros analizamos realmente el desarrollo que tuvo la provincia de Salta en los primeros 12 años de estos 22 que se habla, es diferente a los 10 restantes, absolutamente diferente. Se han usado los 12 años eso como inercialmente los 10 años. No hay realmente. Por ejemplo, leamos el librito que se imprimió sobre el estado de la provincia. Habla sobre las rutas. Y en todas las rutas lo único que se ha hecho es abovedarlas y tirarle ripio. No hay una que se haya pavimentado. No hay una. Usted dice en 10 años. En los 10 años. Sí. Él lo dice así. Él lo dice así. Quizá la 54 puede ser pero la esa única esa es otra historia. 10 años después siguen promocionándola porque van seguimos 2 kilómetros con el por año. Fondo de Reparación Histórica. Seguimos con el Fondo de Reparación Histórica. No habló del Fondo de Reparación Histórica, ¿no? No dijo nada. Del dinero que se fumó. En la zona. No, nadie. Pero ¿cómo? Si hablamos de uno, ¿cómo? Usted dice que se fumó el dinero. Y sí, se fumó. Hay un montón de obras que decían que estaban iniciándose y que se iban a iniciar y que nunca se iniciaron. Y hasta aquí no sabemos qué se hicieron esos fondos.
No habló del Fondo de Reparación Histórica. Miró para el costado. Pero a ver, pregunto, en la legislatura, por ejemplo, ¿hay alguna denuncia concreta Hay varios pedidos de de informe. una acusación como esa? Hay varios pedidos de informes. Porque a ver, si hay obras que se anuncian, obras que no se hacen, obras que estaba el dinero, Sí. eso en principio se puede hablar tranquilamente y De malversación, de malversación. La justificación- Ahora, no hay ninguna denuncia de malversación en 10 años del gobierno Se provincial. ha pedido informes, por ejemplo, a la auditoría Mutis. Hasta aquí Bueno, no pero la tenemos- auditoría no actuó. Es que la auditoría es para eso. Pero que la auditoría no Exactamente. actuó en 22 años, doctor. Por eso le digo, Y hay en muchas algún- cosas que tienen su continuidad. Y en algún momento... O sea, acá hay continuidades consecuentes que nunca llevan a un funcionario a que se tenga que sentar en un lado a dar explicaciones. No, pero en algún momento, Claro. alguno de los Sí, sí. funcionarios del Ejecutivo, no me acuerdo Sí. si fue Parodi o el propio Rodolfo Urtubey, que dijo que al especificarse los fondos de reparación histórica, porque venían en dólares, la inflación le había hecho posible de que eso se pierda una gran parte de esos fondos. Pero está bien, no me acuerdo bueno, quién era de Bueno, estos vamos a suponer, funcionarios. quien lo haya dicho, Lo cual se una perdió justific- gran parte de esos fondos, tiene que estar demostrado que se perdieron. Así o sea, es. pero con números. O sea, tiene que decir, nosotros recibimos 10, lo cambiamos, nos dieron 12, Sí, cierto lo es. cambiamos, la inflación nos ganó y nos dejó en 8. Esos 8 acá están. Cierto es lo que usted Ahora, dice. perdón, a mí no me interesa mucho la explicación de un ministro. Sin duda. A mí lo que me interesa es la explicación de un gobernador que es el votado. El otro es un empleado del gobernador que lo pone él. Ahora, si esa gente no es controlada, como no es controlado acá, desde que acá cambió el Tribunal de Cuentas, ¿no es cierto? De la época de Roque Rueda, sí. ¿no es cierto? Y llegamos a la auditoría, nunca más hubo un control. Nunca No, más. pero hay una cosa, Mario, el Tribunal de Cuentas hacía un control antes y después Sí. del gasto. No, y durante Hoy también. y durante el gasto Y durante. lo hacía. En Eso tiempo era el real, Tribunal de esa era la Cuentas. diferencia. Ahora la auditoría es un control posterior Bueno, pues eso que lo- no sabemos pero- cómo se pero hace. ¿quién lo creó eso? Bueno, La Constitución del 98. ¿Quién tiene nombre y apellido esto? Sí, pero, Sí, pero ¿para después se qué? dictó Para la no ley. ser controlados. Pero la Pero después se dictó la ley de la conformación de la... Sí, y la Constitución de alguna manera disponía lo que nos costó sudor y lágrima, y igual fuimos acostados, vaya, Así dicho es. sea de paso, Porque con tenía que el estar la nombramiento oposición. de El Mariano último. Tenía que Sarmiento. estar en la oposición. De manera En que- el gobierno de Roberto Romero se destituyó a un señor como Roque Rueda, que era un dirigente radical, que tiene que haber un reconocimiento algún día por su hombría de bien, porque él fue el que hizo un informe del Tribunal de Cuentas, era el único opositor que estaba ahí y dijo, esta es la situación de lo que está pasando. Bueno. Y de ahí en adelante no solamente lo echaron, sino Sí, que que cambió. cambiaron el Tribunal de Ah, Cuentas por la por la auditoría. auditoría. Fue ese el motivo por el Bueno. cual después, con la mayoría impuesta del justicialismo, se hizo lo que se hizo con la Auditoría Bueno, General de hasta la el día provincia. de hoy no hay un solo funcionario que haya tenido que ir a declarar a la justicia porque hizo un acto Ninguna malo denuncia. en 24 años. Es una vergüenza. Efectivamente. Bueno, Romina, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, Mario. La pregunta es para Martín de los Ríos. Diputado, cuando le escucha hablar a Urtubey en esta situación, posición dual que tiene, que por un lado dice, bueno, el gobierno escucha, pero no da respuesta, no basta solo con el cambio, no hace falta o no basta solo con el timbreo, y lo compara también usted con Napoleón Bonaparte como estratega. En su consideración, Gustavo Sáenz, y lo traigo a colación a Gustavo Sáenz porque es otro hombre fuerte de la política de Salta, también que tiene mucha relación con el gobierno nacional. ¿Qué lugar ocupa? Si Napoleón Bonaparte es Juan Manuel Urtubey, ¿quién sería Gustavo Sáenz? No, bueno, a ver, comparar la capacidad estratégica del doctor Urtubey en términos políticos, analice cada uno para bien o para mal, pero capacidad estratégica al fin con Napoleón no significa que uno sea el otro, ni muchísimo menos, ni emitir juicio de valor. Creo que Gustavo, y debo tratar de ser objetivo con una carga subjetiva, afectiva que tengo para con él, es realmente un trabajador de la política y para la gente, ¿no? Son dos cosas, me parece que esa es su gran estrategia, mérito y merituación, valga la redundancia, de la gente. Me parece que son dos formas distintas de hacer política y de lograr
las transformaciones que la política debe lograr con manera diferente, ¿no? Uno, para mí, recorre, trabaja, conoce, está. El otro creo que usa más tiempo pensando y diseñando aquella estrategia napoleónica que yo sugiero, que estando, ¿no? Martín, me voy a sumar un poco a la pregunta de Romina. Recién decían ustedes que el gobernador Urtubey es más político que de gestión. En el caso de Gustavo Sáenz, ¿es más gestión que política? No, sería injusto y claramente falso no reconocerle una cualidad y aptitud y olfato político importante y fundamental, pero sí tiene una manera diferente de gestionar que me parece que hoy es la que logra soluciones, ¿no? Esa forma sincera, llana, en una relación de absoluta cercanía y resolviendo lo que yo llamo pequeños grandes problemas de la gente, pero todos los días. ¿Por qué pequeños grandes? Porque por ahí el derrame de la acequia de la puerta de la casa de doña Rosa es un pequeño problema, pero para doña Rosa es un gran problema. Entonces son pequeños grandes problemas que tiene la capacidad de resolver todos los días, para lo cual hay que estar. Ahora, alguna vez un asesor del doctor Urtubey, le preguntamos qué era Urtubey y dijo que Urtubey era un patricio. Cuando le preguntamos a Urtubey qué era Gustavo Sáenz, dijo que era un mendicante, ¿sí? ¿Para usted qué es Gustavo Sáenz? Además de un obrero de la política, un simpático gran gestor que realmente soluciona los problemas de la gente. Y eso es lo que la gente valora, considera en él. Y digamos que es un buen intendente. Es un buen intendente. ¿Va a ser un buen gobernador? Definición. ¿Va a ser un buen gobernador? De Cambiemos, sí. Yo creo que Alfredo Olmedo, yo voy a trabajar con Olmedo, pero creo que Olmedo también va a ser un muy buen gobernador. Se están peleando entre los dos, quiere uno que sea el intendente del otro, no sé cómo es el tema. Bueno, por eso ya se pondrán de acuerdo ellos, pero yo sí sé que lo que estamos trabajando. Daniel, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, Mario. Bueno, una pregunta también a Martín de los Ríos, con esta cuestión de la gestión y los recursos, ¿no? Hace 2 o 3 semanas el diario La Nación publicó un amplio informe, y remarco el diario La Nación porque no estoy hablando de un diario precisamente kirchnerista, pero donde demostró que analizando los ATNs, el 74% de los ATNs durante el 2016-2017 fueron a 600 municipios que básicamente tienen el color de Cambiemos, cuando hay un total de 2.200 municipios en todo el país. ¿Eso también es parte del nuevo federalismo? Digo, a ver si tenemos que rever el concepto de federalismo, justamente. Bueno, vuelvo a la certeza apodíctica que deberíamos tener en este tipo de cosas. El mismo diario La Nación dijo que Marcos Peña, Urtubey y Sáenz habían resuelto ya la candidatura a gobernador de uno o de otro en Salta, de manera que no puedo dar fe del informe. Lo que sí puedo decir, por lo menos para Salta, que es la información que manejamos y que me desvelo en tener, que hay intendencias que realmente no son de Cambiemos y ni siquiera son afines, son críticas y duramente críticas, que tienen el mismísimo tratamiento que puede tener la capital, obviamente en una relación de proporcionalidad, pues no es lo mismo la intendencia del Jardín que la de Salta en términos de monto de una ATN, pero yo sí puedo jugarme porque la distribución es 100% federal y no en virtud de los colores políticos del intendente. Y creo que para muestra basta un botón, y Macri en eso ha sido siempre muy concreto. Muy bien, señores, ha sido un placer tenerlos acá esta noche. Igualmente. Muchas gracias. Bueno, enseguida vamos a estar con el editorial, o la columna, mejor dicho, del doctor Alejandro Saravia. Así que les agradezco muchísimo la atención de ustedes. Ya volvemos.
En Banco Macro te acompañamos a crecer. Por eso asumimos el compromiso de generar acciones de valor económico, social y ambiental con el objetivo de ser una empresa sustentable. Somos un banco federal que cuenta con más de 480 centros de atención, siendo la única entidad bancaria en 183 localidades. Con nuestro programa abierto a la comunidad Cuentas Sanas ya beneficiamos a más de 55.000 personas. Acompañarte a crecer es apoyarte donde sea que estés, en el momento que estés. Macro, tu banco cerca, siempre. La sensación de sentirnos seguros es única. Nuestros seguros lo acompañan toda la vida y eso significa tranquilidad. Instituto de Salta. Seguros para toda la vida con el respaldo de Swiss Medical Group. Transporte Marcilese, una empresa salteña con años de experiencia en transporte de cargas y operaciones logísticas. Transporte Marcilese, desde Salta y hacia donde usted lo necesite. En Banco Macro te acompañamos a crecer. Por eso asumimos el compromiso de generar acciones de valor económico, social y ambiental con el objetivo de ser una empresa sustentable. Somos un banco federal que cuenta con más de 480 centros de atención, siendo la única entidad bancaria en 183 localidades. Con nuestro programa abierto a la comunidad Cuentas Sanas ya beneficiamos a más de 55.000 personas. Acompañarte a crecer es apoyarte donde sea que estés, en el momento que estés. Macro, tu banco cerca, siempre. Bueno, ya estamos sobre el final del programa en la columna del doctor Alejandro Saravia. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Hola, Mario. Buenas noches. Bueno, escuché algunas cosas acá en la mesa anterior. Eso quizá me haga modificar un poco la columna. Pero me voy a referir a una parte del discurso del gobernador cuando mencionó el tema de la calidad institucional. La mesa anterior no aludió, no se introdujo en esta mesa. Y yo creo que es uno de los grandes problemas que tenemos. Tanto es así que creo que va a jugar en cuanto a su candidatura nacional como una especie de huevo de serpiente en su posicionamiento. Y voy a decir por qué. Porque yo creo que en este momento la provincia de Salta está viviendo una crisis institucional planteada especialmente por la Corte de Justicia de la provincia. La Corte de Justicia de la provincia en este momento está transitando un camino de alzamiento en contra de la Constitución al pretender una inamovilidad de por vida de cada uno de sus integrantes, cuando la Constitución dice que duran 6 años, y lo quiere hacer a través de un procedimiento absolutamente caprichoso, como es una corte ad hoc, instrumento, artilugio, al cual acudió ya en su momento en el tema Topo Ramos, que fue intendente durante 20 años, y después de llegar esa causa a la Corte Suprema de la Nación, la Corte Suprema ordenó que Ramos se lo lleve a juicio, y la Corte Provincial, a través del artilugio de una Corte ad hoc, se alzó en contra de ese mandato de la Corte Suprema de la Nación. A través de ese mismo artilugio, ahora pretende alzarse en contra de lo que dice la Constitución provincial respecto a la duración de sus mandatos. Yo lo comparaba eso con una figura histórica
que sucedió hace mucho, en el año 46 a.C., cuando Julio César, general triunfante en las Galias, atraviesa el Rubicón. El Rubicón es un río que dividía Roma, la antigua Roma republicana, de la Galia Cisalpina. En la Guerra de las Galias, Julio César, general triunfante, pasó por sobre el Rubicón y pasó por sobre el mandato del Senado republicano de Roma, que tenía prohibido pasar el Rubicón a las fuerzas militares que venían de pelear en la Galia Cisalpina. La frase que se hizo famosa, que pronunció Julio César en ese entonces, es "Alea jacta est", la suerte está echada. Es una misma frase que debe haber pronunciado la Corte de Justicia de la provincia para alzarse en contra de la Constitución, pero respondiendo a un modelo. La prepotencia, la desaprensión, el desparpajo de la actitud de la Corte provincial se corresponde al modelo político que vivimos durante los últimos 22 años. Es decir, un cacicazgo autocomplaciente. A ese modelo vertical, jerárquico, autoritario, responde esta actitud de la Corte. No tiene otra explicación. Para traer elementos, para reforzar su posición, trajeron voceros de otras cortes de justicia provinciales que dijeron que la no inamovilidad de los jueces de la Corte, en cualquier lugar que sea, los convertía en un botín de guerra. Entonces, quiere decir que esta Corte, producto de 22 años de autoritarismo, es un botín de guerra. Entonces, los miembros de esta Corte, digamos, son dudosos. Se han convertido en un botín de guerra de esos 22 años. Si no, no tiene asidero esa argumentación traída corporativamente por los otros presidentes de cortes provinciales, que responden a otra realidad. En las otras provincias no existe una acción popular de inconstitucionalidad como la provincia de Salta. Si a una Corte de Justicia, además de la acción popular de inconstitucionalidad, se le suma la inamovilidad, acumula un poder que es, digamos, irrebatible, fuera de cualquier tipo de equilibrio republicano. Entonces, perdón por haberme salido un poco del libreto, pero bueno, como les decía, esta situación para mí le va a jugar como huevo de la serpiente para la futura, el futuro tránsito político del gobernador, cuestión que abarcaremos en la próxima columna. Muchas gracias. Gracias, doctor. Ha sido un placer, como siempre, poderlo escuchar, ¿no? Nos encontramos, Dios mediante, el jueves de la semana que viene. ¿Les parece bien? Gracias, muy buenas noches.